En este video vamos a resolver problemas de dilatación, tanto lineal, superficial como volumétrica, y vamos a involucrar las escalas térmicas que vimos también en el video anterior. Estos son los problemas para resolver en clase. Dice así en número 1, un tramo de tubería de cobre mide 6 metros de largo a 20 grados Celsius. Calcula, inciso A, el incremento de longitud e inciso B, su longitud final cuando se calienta a una temperatura de 80 grados Celsius. En el video anterior donde vimos la teoría, vimos nosotros que todo cuerpo, cuando se le suministra calor y aumenta su temperatura, aumentan sus dimensiones, esto es, se dilata. Pero dijimos, aumenta su longitud, aumenta su área y aumenta su volumen. Y dijimos aquí, por ejemplo, estas son las fórmulas que ustedes deben de tener siempre a la mano. Delta DL, variación de longitud, o sea, cuánto va a aumentar su longitud. Dice que es igual a alfa. Este es un coeficiente de dilatación lineal, porque estamos hablando de longitud, multiplicado por la longitud inicial, la original que tiene el cuerpo, y por la variación de temperatura. Acuérdense que cualquier variación siempre es la final menos la inicial. Esto es, variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Alfa, coeficiente de dilatación lineal, dijimos en el video anterior que depende del tipo de material. Todo material tiene un coeficiente de dilatación. El aluminio tiene un coeficiente de dilatación, el bronce tiene un coeficiente de dilatación, el vidrio tiene un coeficiente de dilatación, etc. Todos los materiales tienen diferentes coeficientes de dilatación. Y entonces vean aquí, un cuerpo que tiene una longitud inicial con una temperatura inicial, cuando se le aumenta la temperatura a una temperatura final, alcanza una longitud final. ¿Qué pasó? Pues que aumentó en esto. De la longitud inicial creció esto. Esta es la variación de longitud. Y esta variación de longitud la calculamos con esta fórmula. De igual manera, el área, si un cuerpo tiene una área, una longitud inicial, una altura inicial, su área es altura por longitud o base por altura, como lo quieran llamar, y me da una área inicial. Cuando se calienta, la longitud aumenta, la altura aumenta, y eso me da una área final. Pero entonces aquí vemos la variación de área, igual que la variación de longitud, es igual al coeficiente, en la longitud es alfa, coeficiente de dilatación lineal, en el área es beta, coeficiente de dilatación superficial, que multiplica al área inicial, así como acá multiplicábamos longitud inicial, luego por variación de temperatura. Y de igual manera, una variación de volumen es igual al coeficiente gamma, coeficiente de dilatación volumétrica, multiplicado por el volumen inicial, si se dan cuenta, área inicial, longitud inicial, aquí volumen inicial, por variación de temperatura. Después dijimos que había una fórmula, y lo vamos a ver, una fórmula para calcular delta DL es igual a longitud final menos longitud inicial. Sustituyo aquí en lugar de delta DL longitud final menos inicial, y esta longitud inicial que está negativa la paso para acá sumando. Me queda longitud final, longitud inicial más alfa L0 delta T, factorizo L0 porque tiene los dos términos, y me queda que la longitud final es L0 por 1 más alfa delta dt. Pero vamos a ver, también por ahí vimos las fórmulas para transformar de grados Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit, luego de Kelvin a Celsius y de Celsius a Kelvin.
Y dijimos que de Fahrenheit a Kelvin, ¿cómo lo podríamos hacer? Eso lo explicamos en el otro problema. Bien, pues esas son las fórmulas que voy a utilizar. Entonces, como ya leí este problema, dice, un tramo de tubería cobre mide 6 metros. Entonces digo, su longitud original o inicial es 6 metros. Cuando 6 metros de largo a 20 grados Celsius. La temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Calcula el incremento de longitud y la longitud final cuando se calienta a una temperatura de 80. Entonces la temperatura final va a ser de 80. Dice, para el cobre, alfa 1.7 por 10 a la menos 5. Alfa 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Entonces vamos a ver. Ya tenía yo aquí mi formulario, acuérdense, mi formulario lo puse. Bueno, agarro y digo, delta DL es alfa L0 en delta T. Entonces empiezo a sustituir. Delta DL. ¿Qué es delta DL? La variación de longitud. ¿Cuánto se va a incrementar? Es igual al coeficiente de dilatación, 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Aquí ya no lo pongo a la menos 1, lo pongo 1 sobre grados Celsius. ¿Para qué? Para que ver cómo me quedan mis unidades. Multiplicada por la longitud inicial, 6 metros, por variación de temperatura. La variación de temperatura es temperatura final 80 grados Celsius menos la inicial 20 grados Celsius. Entonces la variación es 80 menos 20, 60 grados Celsius. Estos grados Celsius se van a ir con por esto aquí le habíamos puesto 1. Entonces ya nada más me queda en metros. Hago la multiplicación, 1.7 por 10 a la menos 5 por 6 por 60, y me dice que es 0.00612 metros. Entonces son decímetros, centímetros, milímetros, 6.12 milímetros. Pero bueno, lo dejamos en metros ahorita. Ahora, me piden la longitud final. Miren aquí, en esta fórmula teníamos que la longitud final era esto. Es esta fórmula. Pero yo les recomiendo, para no estar utilizando tantas fórmulas, podemos calcular esa longitud final de la siguiente manera. Recordando que una variación siempre es la variación de longitud siempre es la longitud final menos la inicial, pues yo ya acabo de calcular la delta DL. Cuando ya conozco delta DL y conozco L0, pues puedo calcular la longitud final, sin necesidad de usar la otra fórmula. Esta longitud inicial que está en este término con signo negativo, lo paso acá sumando. Y entonces me queda delta DL más L0, eso me da la longitud final. Delta DL la acabo de calcular, 0.0612 metros, más longitud inicial 6 metros, eso me da la longitud final. Longitud final 6.00612 metros. Y con esto está solucionado nuestro problema. Entonces dense cuenta, tenemos una fórmula para calcular la longitud final. L0 la conozco, 1 más alfa delta T. Esto lo podemos aplicar y nos daría exactamente el mismo resultado que estoy obteniendo de esta manera. Pero aquí, como yo ya calculé primeramente variación de longitud, digo, pues ya tengo este término, ya tengo este otro, pues despejo el F y fácilmente lo encuentro. De las dos maneras se puede solucionar. Bien, vamos a otro problema. Dice, una barra de plata tiene 32.8 centímetros de longitud a 70 grados Fahrenheit. Calcula el aumento de longitud cuando se caliente a 212 grados Fahrenheit. Y me dice, alfa es igual a 2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Y también me dice que calcule su longitud final. O sea, lo mismo, nada más que aquí vean, aquí hay un punto importante. Alfa está en grados Celsius a la menos 1. Y las temperaturas están en grados Fahrenheit. No puedo manejar diferentes temperaturas. Pero
Para eso, en su apunte anterior, supimos cómo podíamos transformar de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit. Aquí, grábense bien esto. Siempre vamos a manejar las temperaturas de acuerdo a lo que nos dé alfa. Si alfa me da grados Celsius, todo lo tengo que transformar a grados Celsius. Si me lo dieran en grados Fahrenheit, todo lo tengo que transformar a grados Fahrenheit. Dicho de otra manera, los coeficientes de dilatación mandan qué escala térmica voy a utilizar. En este caso me dice usa grados Celsius. Por eso los Fahrenheit aquí los voy a convertir. Y en el video anterior les dije que estas fórmulas de conversión se utilizan para convertir únicamente una temperatura, no variaciones, temperatura. Entonces, vemos aquí. Leyendo el problema dice que tengo una longitud inicial de 32.8 centímetros, una temperatura inicial de 70 grados Fahrenheit, que calcule la variación de temperatura cuando la temperatura final es de 200 grados Fahrenheit y me dan el coeficiente en grados Celsius. Y también me piden calcular la longitud final. Entonces, lo primero que voy a hacer es esa temperatura inicial de 70 grados Fahrenheit la voy a transformar a Celsius. Para eso utilizo esta fórmula. Aquí está. Grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Cuando quiero obtener grados Celsius, utilizo esta y aquí pongo el valor que tengo de grados Fahrenheit. Entonces, acá me vengo. ¿Cuál temperatura en grados Fahrenheit tengo? 70. Entonces pongo 70 menos 32 entre 1.8 me va a dar grados Celsius. Hago la operación y me dice que 70 grados Fahrenheit equivalen a 21.11 grados Celsius. Y ahora nos vamos a la temperatura final de 200 grados Fahrenheit. Vuelvo a utilizar la misma fórmula para transformarlo a Celsius. 212 Fahrenheit menos 32 entre 1.8 me da 100 grados Celsius. Entonces 212 grados Fahrenheit equivalen a 100 grados Celsius. 70 grados Fahrenheit equivalen a 21.11 grados Celsius. Y ahora sí me vengo otra vez a mi fórmula. Delta DL, alfa L0 en delta T. ¿Qué es delta DL? La variación, ¿cuánto va a incrementarse? Y me dicen que es alfa. 2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Acuérdense, grados Celsius a la menos 1 significa 1 sobre grados Celsius, que multiplica a la longitud inicial. Lo podía haber dejado en centímetros, aquí me lo daban 32.8 centímetros, lo puse en metros, ustedes lo podían haber dejado en centímetros y ahorita vamos a ver por qué. Por delta dt, temperatura final 100 grados Celsius menos temperatura inicial 21 grados Celsius, esta variación es de 78.89 grados Celsius, este grado Celsius se va con este grado Celsius y la variación me va a quedar en metros. Delta DL, hago toda la operación y me queda 51.751 por 10 a la menos 5 metros. Me queda 0.0030517 metros. Lo transformo a centímetros, metros, decímetros, centímetros. 0.0517 centímetros, que es lo que tenemos nosotros en nuestro apunte. Entonces les decía, como las unidades nada más eran centígrados y centígrados, pues esto lo pude haber dejado en metros o en centímetros y ya. Ahora, otra vez me dicen, ahora quieres la longitud final. Otra vez puedo utilizar la fórmula de longitud final o bien, como ya calculé delta DL y tengo la longitud inicial, pues vuelvo a hacerlo del problema anterior, longitud final, delta DL más L0, delta DL 0.0517 centímetros, más longitud inicial 32.8 centímetros, longitud final 32.8517 centímetros. Ahí está resuelto el problema número 2. Entonces, si se dan cuenta, estos problemas son sencillos. Nada más tenemos que aplicar bien nuestra fórmula y saber qué significa, como se los he dicho, qué significa cada elemento de la fórmula. Vamos de una vez al problema número 3. Una placa de hierro tiene de dimensiones 50 centímetros por 50 centímetros cuando se mide
a 20 grados Celsius. Calcula A, el incremento de área cuando se calienta a 90 grados Celsius. Beta, coeficiente de dilatación superficial, es igual a 22 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. El menos 1 se vino hasta acá. Y área final que se obtiene. Bueno, entonces pues me voy a ir a mi fórmula de variación de área. Variación de área es igual a coeficiente superficial por área inicial por variación de temperatura. Entonces, como necesito el área inicial, la voy a calcular. 50 por 50, que son las dimensiones que tiene al inicio, me da 2.500 centímetros cuadrados. La temperatura inicial es de 20 grados Celsius, la temperatura final de 90 grados Celsius y el coeficiente 22 por 10 a la menos 6. Aplico mi fórmula. Variación de área. Beta, 22 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Por área inicial, 2.500, que es lo que calculamos. Por variación de temperatura. Variación de temperatura es temperatura final, 90 grados Celsius, menos la inicial, 20 grados Celsius. La variación me da 70. Entonces multiplico 70 por 2.500 por 22 por 10 a la menos 6 y me da 3.85 centímetros cuadrados. Fíjense qué pasó aquí. Aquí están los centímetros cuadrados. Quiere decir que estos grados Celsius se fueron con estos grados Celsius y me quedó centímetros cuadrados. Esa es la variación de área. El área aumentó 3.85 centímetros cuadrados. Dice, ¿cuál es el área final? Bueno, pues si yo sé que una variación de área siempre es la parte final menos la inicial, digo variación de área es área final menos área inicial. De aquí despejo la final. Esta área inicial la paso para acá sumando y me queda sumando al área, a la variación de área. 3.85 más 2.500. El área final es 2.503.85 centímetros cuadrados. Y esto sigue siendo igual. Vamos al problema número 4. Un cubo de cobre mide 15 centímetros de lado. Es un cubo. Cuando es medido a 18 grados Celsius, calcula su aumento de volumen cuando se calienta a 115 grados Celsius y gamma, coeficiente de dilatación volumétrico, es 5.1 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Y me dice, y B, calcula también su volumen final. Vemos mi fórmula de volumen. ¿Quieren variación de volumen? Es igual al coeficiente por el volumen inicial y por la variación de temperatura. Necesito el volumen inicial entonces. Volumen inicial de un cubo, lado por lado por lado, 15 por 15 por 15. ¿Sí? Ese va a ser mi volumen inicial, 3.375 centímetros cúbicos. Temperatura inicial, 18 grados Celsius. Temperatura final, 115 grados Celsius. Nos venimos a mi fórmula. Gamma, 5.1 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Por volumen inicial, 3.375 centímetros cúbicos. Por variación de temperatura, temperatura final 115 grados Celsius, menos inicial 18 grados Celsius. Esta variación es de 97 grados Celsius. Multiplico 97 por esto y me da que la variación de volumen es 16.69 centímetros cúbicos. ¿Cómo quedó centímetros cúbicos? Otra vez vemos. Estos grados Celsius se fueron con estos grados Celsius. Nos quedó. Y ahora dice, dame el volumen final. Pues igual que todas. Variación de volumen es volumen final menos volumen inicial. El volumen final es variación de volumen más volumen inicial. Hago esta suma y me da 3.391.69 centímetros cúbicos. Bien, si se dan cuenta, esto está muy simple. Vámonos al problema número 5. Un tramo de tubo mide 4 metros a 22 grados Celsius. Este tubo se calienta y su longitud llega a 4.015 metros. Si alfa vale 1.6 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, calcula la temperatura a la que se calentó. Vean, por favor.
Longitud inicial 4 metros, temperatura inicial 22. Longitud final me están diciendo 4.015 metros. Alfa, y me dicen, ¿cuál fue la temperatura final? Pues yo me vengo a mi fórmula y digo, ¿delta de L la puedo conocer? Sí. Alfa L0, lo que no voy a conocer es delta de T. Bueno, pero entonces la voy a dejar como incógnita. Delta de L, longitud final, 4.0015 menos 4. Delta de L es 0.0015 metros. Entonces ahora voy de aquí despejo delta de T. Delta de L entre alfa, L0, y me dice que la variación de temperatura es de 23.43 grados Celsius. Y ahora, variación de cualquier cosa siempre es la final menos la inicial. Variación de temperatura es la final menos la inicial. Quiero la final, esta temperatura inicial que tiene signo negativo pasa acá con signo positivo. Y me dice, temperatura final es igual a la variación más la temperatura inicial. Hago la operación y me dice que la temperatura final es de 45.43 grados Celsius. Bien, aquí lo dejamos, estamos en contacto.